Amigos de Placacentro Cuernavaca, bienvenidos al curso Sistema 32. A través de este módulo nos gustaría que usted pudiera enumerar y describir las reglas del Sistema 32 en la fabricación de módulos de cocina de acuerdo al catálogo de Placacentro Cuernavaca. De igual manera, nos gustaría que pudiera desarrollar habilidades para usar la plantilla Placacentro del Sistema 32 en la fabricación de sus módulos de cocina. El Sistema 32 surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania requería hacer la reconstrucción de las viviendas de una manera rápida y en gran cantidad. El Sistema 32 era una forma de construir muebles en forma rápida, consistente, con intercambiabilidad y con facilidad de producción. En estas circunstancias, la industria del mueble desarrolla un sistema que consiste en reglas, maquinaria y herrajes, todo en torno a la fabricación de muebles. Pero, ¿por qué Sistema 32? Básicamente porque en aquel tiempo la industria metalmecánica tenía la posibilidad de fabricar los engranes para que funcionaran a 32 milímetros de centro a centro en cada uno de ellos. ¿Por qué se hacía más eficiente el sistema? Concretamente, porque se realizaban una serie de perforaciones simultáneas, lo que reducía el tiempo de maquila de un mueble a otro. Estamos hablando aquí de un taladro múltiple y que puede ser mecánico o de control numérico. Cabe señalar que en Placacentro contamos con ambos, es decir, con taladro múltiple y también con un router de control numérico. En este tipo de sistemas, las brocas de los taladros múltiples tienen diferentes colores de acuerdo al sentido de rotación de las brocas. De color naranja, su giro es hacia la izquierda, y de color negro, su giro es hacia la derecha. De ahí la importancia de que quien cuente con un sistema de este tipo deberá tener mucho cuidado en la colocación de las brocas. Surge entonces la pregunta, ¿qué sistema elegir? Y es muy sencillo. Esto estará en función a la magnitud de su proyecto de ensamblado. Usted podrá decidir por el medio que más se adecue a sus necesidades y tenemos en este caso que puede elegir el taladro múltiple o bien elegir la plantilla Placacentro del Sistema 32. En ambos casos, el ensamble se hará más rápido y con mayor exactitud, lo que le generará ahorro sustancial de costos, ya sea de mano de obra, de flete o de tiempo. Pero, ¿por qué se dice que aumenta la eficiencia? Porque se busca disminuir la cantidad de ajustes en la maquinaria y hacer la mayor cantidad de perforaciones. De esta manera, nos encontramos con un esquema de eficiencia como el que tenemos aquí en la pantalla. A menor cantidad de ajustes y una mayor cantidad de perforaciones nos da como resultado un incremento en la productividad. Cuando usted decide trabajar con el Sistema 32, además del beneficio que acabamos de mencionar de la eficiencia, usted encontrará algunos beneficios adicionales que no son los únicos. En primer lugar, se dará cuenta que se encuentra frente a un estándar internacional en la fabricación de muebles y gabinetes. En segundo lugar, encontrará que hay una estandarización en cuanto a la producción de herramientas, tornillería y herrajes. Esto le facilitará a usted mucho la vida, pues será más fácil encontrar estos insumos y hacer más productivo su labor. Por otro lado, se dará cuenta que el Sistema 32 agiliza la capacitación del personal involucrado en la fabricación de muebles, pues le presenta reglas sencillas, le muestra estandarización y le muestra equipos y herramientas estandarizados. El cuarto beneficio es que el Sistema 32 consta de reglas básicas y justamente es el tema que vamos a ver a continuación, las reglas del Sistema 32. La regla 1A nos habla de la altura y dice que nuestro gabinete o nuestro módulo debe tener una altura que sea múltiplo de 32 más el espesor del material. En el ejemplo siguiente vemos que
Una altura de 720 es igual a 22 veces el múltiplo de 32 más el espesor del material, que es 16 milímetros. Multiplicamos 22 por 32, nos da como resultado 704, más el espesor de 16 nos da como resultado 720. Observe del lado derecho con los números en rojo y los corchetes en rojo. Los 16 milímetros están sumados 8 arriba y 8 abajo, que es la distancia a la que debe ir nuestra primera perforación. Y los 704 están en la parte intermedia, que corresponde a los múltiplos de 32. Todo esto sumado nos da una altura de 720. La regla 1b nos dice que la altura de nuestro módulo o gabinete debe ser en múltiplos de 32. Tenemos un ejemplo en el que 32 lo vamos a multiplicar 22 veces y nos dará como resultado 74. Cabe señalar que esta altura para gabinete es la que recomienda Placacentro Cuernavaca. Cuando hablamos de gabinete nos referimos a los módulos inferiores de nuestra cocina integral. La segunda regla del sistema 32 se refiere a las perforaciones y dice que toda perforación debe tener un diámetro de 5 milímetros y una profundidad máxima de 12 milímetros. Para ello va a requerir una broca recta de 5 milímetros y además un tope mecánico para evitar que rebase la profundidad de 12 milímetros. Cabe señalar que el sistema 32 está diseñado para tableros con espesores de 15, 16, 18 y 19 milímetros. La tercera regla se refiere a la distancia del borde, es decir, el frente lateral del mueble, y nos dice que la primera perforación debe estar a 37 milímetros. En la regla 1A mencionamos que la primera perforación debe ser a 8 milímetros. Aplicando los conceptos del plano cartesiano, diremos que el eje X corresponde a los 8 milímetros mencionados primeramente y el eje Y corresponde a los 37 milímetros, de manera que las coordenadas para la primera perforación van a ser 8,37. Esto lo podemos ver en la imagen que se encuentra en el centro de nuestra diapositiva. La flecha color naranja nos está indicando la dirección hacia donde está el frente de nuestro módulo. Cargado hacia el lado derecho, en un círculo azul y con flecha azul, estaremos indicando justamente esta distancia de 37 milímetros y por tanto también los 8 milímetros del canto lateral hacia el centro. La regla 4 nos dice que una vez que hemos fijado la ubicación de nuestra primera perforación, las siguientes o subsecuentes serán a una distancia en múltiplos de 32 milímetros. Esta regla también aplica para correderas, ya que la primera perforación debe estar a 37 milímetros y las subsecuentes en distancias de múltiplos de 32 milímetros. La regla número 5 se refiere a la profundidad o fondo de nuestro mueble y nos dice que tanto la primera como la última perforación deben estar a una distancia de 37 milímetros. El resto debe ser en múltiplos de 32 milímetros. De esta forma, nuestro módulo será simétrico y se puede utilizar una plantilla. Además de que si tiene un taladro múltiple, se deja un solo ajuste. Vamos a ejemplificar la regla anterior en un ejercicio. En este mueble nos dicen que tiene un fondo de 600 milímetros. La regla dice que la primera y última perforación debe ser a 37 milímetros, de tal manera que a 600 vamos a restarle 2 veces 37. Esto nos da como resultado 526. La regla también dice que el resto de la dimensión del fondo debe ser en múltiplos de 32, de manera que 526 lo vamos a dividir entre 32. Nos da como resultado 16.46, lo cual nos indica que este ejercicio o este fondo no cumple con el sistema 32 porque tiene decimales. ¿Pero se puede dejar a 600 milímetros? La respuesta es sí. Sin embargo, este mueble no sería simétrico,
Por otro lado, las puertas quedarían expuestas al goteo de la cubierta, con la terrible consecuencia de un mantenimiento más prematuro. En el siguiente ejercicio no decido la dimensión del fondo de mi mueble, sino primero aplico la regla para obtener un dato más preciso. Vemos entonces que multiplico el 32 por 16 y me da 512. A esta cantidad le voy a sumar 2 veces 37 de acuerdo a la regla que hemos mencionado y me da un resultado de 58,6, que dicho sea de paso es la medida recomendada por Placacentro Cuernavaca para un fondo de mueble y que por otro lado vemos que sí cumple con el sistema 32. ¿Por qué Placacentro utiliza 58,6 como medida para fondo de un mueble? Primeramente, por el tema del goteo de la cubierta. 58,6 queda por dentro de la medida que sería de 61 a 63 y hasta 65 centímetros, y con esto tenemos una mayor durabilidad de nuestras puertas, por lo tanto de nuestra cocina. Ahora bien, si nuestro cliente considera que esta medida es muy corta, aplicando el sistema 32, la siguiente medida sería de 618, es decir, a 586 le vamos a sumar 32 milímetros y tendría un fondo de 61,8. Como pudimos apreciar, las reglas del sistema 32 se refieren básicamente a las perforaciones. Ahora vamos a ver que estas perforaciones se dividen en dos grupos muy importantes. El primero de ellos son las perforaciones de unión o de construcción y el segundo las perforaciones de sistema. Las perforaciones de construcción o de unión son aquellas que se utilizan para unir los componentes del mueble, llámese piso, lateral, techo, fondo, y estas perforaciones se realizan a 8 milímetros del canto. En la siguiente imagen podrá usted observar estas perforaciones y están resaltadas con un marco azul. Su diámetro es de 5 milímetros. Las perforaciones de sistema son aquellas que se realizan para colocar los herrajes, bisagras, correderas, entrepaños, móviles, etc. Y la primera perforación se realiza a 37 milímetros. Observe nuestra siguiente imagen. Estas perforaciones están señaladas con una flecha azul y encerradas en un círculo verde. Como ya se mencionó, tienen una distancia de 37 milímetros del canto lateral al centro de la perforación. La línea punteada representa el borde del material, de manera que cuando utiliza la plantilla del sistema 32 puede tener la certeza de que van a cumplir con esta dimensión de 37 milímetros. Además de las perforaciones de unión y de sistema, nuestra plantilla Placacentro cuenta con perforaciones para bisagras. Para que usted las pueda identificar con facilidad, vienen señaladas con una cruz o una forma de avión y la ubicación que corresponde de acuerdo a lo que usted vaya a realizar. En el curso se mencionó que esta plantilla tiene la dimensión de 74. Las perforaciones para bisagra que se encuentran a los costados de la plantilla se encuentran a la misma distancia, es decir, a 8 centímetros hacia el centro de la plantilla y tienen una distancia hacia el lateral de 37 milímetros. La distancia que hay de una perforación a otra es de 32 milímetros y que se ajusta a la distancia de una perforación a otra que tiene la bisagra. También se mencionó que las perforaciones para bisagra se pueden solicitar a 10 centímetros o a 8. Sin embargo, si su módulo va a llevar luz de puerta, debe considerar este aspecto y solicitar sus perforaciones para bisagra a 7.9 centímetros. Recuerde que nuestra plantilla de Placacentro Sistema 32 también cuenta con perforaciones para las correderas, ya sea la corredera blanca, la corredera de extensión o para la corredera Metal Box. Para reforzar su base teórica adquirida durante este curso, le presentamos aquí un ejercicio.
hacemos algunas observaciones. Recuerde que las perforaciones para cazoleta de bisagra generalmente se piden a 10 centímetros o a 8, pero si va a llevar luz de puerta, en vez de 8 se pide a 7-9. Por otro lado, la distancia para la contraparte de la bisagra siempre se coloca a 37 milímetros del canto hacia el centro. Esperamos que este curso haya sido de su agrado y de cualquier manera estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o ampliar su información. Analice el ejercicio, por favor, e intente resolverlo. Recuerde que el sistema constructivo que utilice para el ensamble de sus módulos es muy importante. Aquí le presentamos una alternativa. También recuerde que las dimensiones de sus módulos son de suma importancia y tienen que apegarse al sistema 32. Aquí le dejamos también una tabla, mejor dicho, dos tablas que contienen las dimensiones para altura y fondo de los diferentes módulos que componen una cocina integral. Esperamos que les sean de gran utilidad. Cada uno de ellos se apega al sistema 32 y por supuesto también tiene la sugerencia que hace Placacentro Cuernavaca.